Muy buenas noches, siendo hoy día miércoles 30 de diciembre del año 2020, el curso de Auditoría Financiera 1. Vamos a proceder a dar la clase, la última clase del año, del periodo fiscal 2020, y han sido privilegiados o premiados el curso del Grupo Auditoría Financiera. Para ese motivo, vamos a poner el sílabus, en la cual tenemos que hablar sobre la semana 12, actividades de control. Habíamos hablado sobre los componentes del sistema del control interno, en que básicamente se desarrolla esta unidad 3. Hemos hablado sobre el ambiente de control, evaluación de riesgos, y ahora toca hablar sobre las actividades de control. En esta en esta sesión vamos a tener que hablar no solamente de las actividades de control en el sector normalmente el sector, la parte de control interno, sino también las actividades de control a nivel gerencial, que son las actividades de control que normalmente no se toman en cuenta. Por tal motivo vamos a primero hablar sobre lo que hicimos en la clase anterior. En la clase anterior reforzamos el tema sobre los componentes del sistema del control interno. El sistema de control interno dijimos que tenía sus componentes. Estos componentes, que es donde básicamente se centra todo lo que es el sistema de control interno a nivel nacional, tiene bases legales. Y esas bases legales les habíamos hablado el primer día, que es la ley 27. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya. Ok, sigamos entonces. Entonces tenemos la base legal, la ley 27785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que mide todo lo que es el control gubernamental interno y externo. La otra base legal es la ley 28716, que habla sobre la ley de control interno de las entidades del Estado. Por favor, Rosedit, ¿podrías apagar tu micrófono? ¿Alguien le podría...? Ok, gracias. Listo. Continuamos entonces. La ley 28716 sobre la ley de control interno de las entidades del Estado. Y tenemos la otra base legal, que es la resolución de Contraloría, la 320-2006 de Contraloría General, sobre donde aprueban las normas de control interno. Y finalmente la otra resolución de control, que es la 458-2008 de Contraloría General, que aprueban la guía de implementación del sistema de control interno. Todas estas bases legales las hemos visto, ¿no? Pero en esa sesión anterior vimos los componentes de este sistema de control interno y hablamos de cada uno de los componentes, que son 5. ¿Dónde se basa el sílabus de esta unidad? Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, dice. Y también vimos el cuarto componente, información, comunicación y supervisión. La supervisión incluye la prevención, el monitoreo, el seguimiento de resultados, el compromiso de mejoramiento. Todos estos componentes lo hemos visto en la sesión anterior y hay que estudiarlos porque van a venir en el examen, ¿sí? Eso es lo que vimos en la sesión anterior. Estuvo muy interesante a nivel global, ¿no? Y dijimos que para esta sesión, que era la última del año, íbamos a hablar sobre las actividades de control, que es el cuarto componente, ¿no? Acá está. El tercer componente, ¿no? Así es. Entonces, hemos hablado sobre ambiente de control, evaluación de riesgos y ahora vamos a hablar sobre actividades de control. ¿Ya? Hasta ahí entraría el examen, ¿sí? Hasta el día de hoy. Listo, entonces sin más preámbulo vamos a hablar sobre lo que es actividades de control, que considero yo que es bastante importante la parte de la auditoría. Tenemos entonces sobre este tercer componente
actividades de control. Primero vamos a hablar sobre la integración de la valoración de riesgos y las actividades de control. O sea, primero hay que valorar los riesgos que existen y qué acciones vas a abordar con estos riesgos y qué actividades de control estarías abordando, ¿no es cierto? Entonces, al valorar los riesgos, tienes que identificar los diversos riesgos de negocio, valorar estos riesgos si son de impacto y de probabilidad de ocurrencia, ¿no es cierto? Las acciones que para abordar los riesgos son responsabilidad de la administración o de la gerencia en todo caso, y las actividades de control interno, que son las políticas y procedimientos para el seguimiento, implementación y efectividad de las acciones que ha decidido considerar la administración para abordar los riesgos. Esto va a venir en el examen parcial, ¿no? En el examen de la próxima semana. ¿Y cuáles son esas actividades de control? Tenemos varias, ¿no? A ver, tenemos políticas y procedimientos que están presentes a lo largo y ancho de la organización, en todos los niveles gerenciales, en todas las áreas funcionales, ¿no es cierto? ¿Qué incluyen? Aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, reconciliaciones, revisión de desempeño, seguridad de los activos, segregación de responsabilidades y otras. Y estas son específicamente hechas para cada entidad. Quiere decir entonces que cada entidad es diferente que otra, ¿cierto? Ok. Sigamos entonces con las actividades de control. En el caso de las políticas y procedimientos. ¿Qué políticas? ¿Qué son? El concepto de políticas en el caso de auditoría son lineamientos a seguir a lo largo y ancho de la organización. ¿Qué es procedimiento en el tema de auditoría o de control interno? Son un conjunto de tareas que de manera secuencial, lógica y relacionada permiten cumplir las políticas, ¿no? Estas pueden ser orales y pueden ser escritas. Las orales son políticas y procedimientos de muchos años que quedan en las entidades, normalmente están en las entidades pequeñas. Y las escritas se implementan por medio de manuales, de políticas, normas y procedimientos. Las escritas normalmente son los manuales de funciones, que son herramientas administrativas que normalmente están en las organizaciones muy grandes. Tenemos en la actividad pública el MOF, el MAPRO, ¿no? El ROF, que son documentos o herramientas administrativas que sirven para ejercer estas políticas, ¿no? De control, que ayudan al control interno. ¿Qué son las revisiones de alto nivel en el tema de control interno? Tienen un propósito, se practica de qué manera, ¿no? El propósito de estas revisiones de alto nivel es el control de objetivos, verificación del cumplimiento de los objetivos de la entidad. Y la práctica se compara la información de presupuestos versus desempeño actual, de periodos anteriores versus desempeño actual, desempeño de la entidad y desempeño de los competidores. Se preparan informes para mostrar las variaciones, posibles causas y potenciales soluciones. Que son funciones directas o actividades administrativas a efectos de una actividad de control. El propósito de este control de actividades o funciones por parte de la gerencia utilizando los informes de desempeño. La práctica es que revisan por parte de los gerentes altos, medios u operacionales los informes de desempeño de sus respectivas áreas y se determinan variaciones posibles, causas y se definen potenciales soluciones. En caso del procesamiento de información, el propósito es un control de transacciones, verificar que las transacciones están debidamente documentadas y autorizadas. La práctica es mediante una documentación de las transacciones, formularios, descripción de los procedimientos, flujogramas, definición de niveles de autorización, sistematización de archivos, controles sobre sistemas de información. Y bueno, esto está aliado con el componente de información y comunicación. Estas actividades de control también tienen que tener controles físicos. El propósito de estos controles físicos es salvaguardar, proteger los archivos de la entidad y se practica mediante mecanismos de protección física de los activos, rejas, cajas de seguridad, acceso restringido, sistemas de seguridad, entre otros. El aseguramiento de los activos, pólizas de seguro, conteo físico de los activos, inventarios, comparación de conteos físicos versus registros de control de los activos. En el caso de los indicadores de desempeño, el propósito de esta actividad de control
es analizar mediante estos indicadores la relación de los conjuntos de datos operacionales o financieros para determinar variaciones o desviaciones, tendencia poco usual o resultados inesperados que pongan en peligro el logro de los objetivos de la entidad. Se practica mediante el cálculo de índices financieros, análisis de estados financieros, cálculo de indicadores de gestión, revisión y análisis de los índices de financieros e indicadores de gestión, informes sobre variaciones, tendencias poco usuales, informes sobre posibles causas y potenciales soluciones. En el caso de la actividad de control de segregación de responsabilidades, el propósito de esta actividad de control es reducir el riesgo de error o de acciones inapropiadas y se practica mediante la segregación de funciones relacionadas con autorización de transacciones, manipulación y custodia de los activos relacionados con la transacción autorizada, el registro contable de las transacciones autorizadas y los activos relacionados, ¿no? Bueno, muy bien, esta primera parte ha sido exactamente lo que se utiliza para lo que es las actividades de control específicamente. Pero esas actividades de control están desarrolladas a nivel internacional, bajo un marco integral del sistema COSO. El sistema COSO es un sistema de control interno. Se empezó con el sistema COSO 1, ¿no? En que solamente valoraban a lo que era el tema de los inventarios, pero a lo largo del tiempo sirvió para el control interno en general. Este sistema COSO fue inaugurado en Estados Unidos, ¿no? O sea, ahí se comenzó a usar. Y bueno, habla sobre esto, ¿no? Habla sobre el control contable, ¿no? Sobre el control interno contable, qué cosa es, ¿no? Las transacciones están autorizadas y registradas, el acceso autorizado a los activos, el registro de los activos es comparado con las existencias. El control interno establecido está asegurado para alcanzar metas, ¿no? El control interno administrativo para alcanzar metas y el control interno contable para verificar información. Este sistema COSO comienza a diferenciar dos tipos de control. Esto es un sistema que está a nivel internacional, ¿no? Hemos hablado un poco de lo que es nacional y ahorita vamos a hablar sobre lo que es a nivel internacional. El sistema COSO, como ya les dije, fue usado privilegiosamente en Estados Unidos y comenzó a diferenciar el control interno. El control interno administrativo es para alcanzar las metas o la verificación o asegurarnos de que estamos alcanzando las metas. Pero el control interno contable es para verificar la información que realmente estamos realizando lo que se debe realizar. Y se comenzó a hablar sobre el control interno. ¿Qué cosa es el control interno a nivel ya COSO, ¿no? A nivel internacional? Evaluaciones, autorizaciones, por ejemplo, evaluaciones, reportes de desempeño, conciliaciones bancarias, planes de inversión, tomas de inventario, resultados claves por área, planes de producción. En el caso de autorizaciones, publicaciones internas, supervisión, reuniones globales, encuestas de salarios, inspecciones de calidad, visitas a clientes. ¿Qué es actualmente el control a nivel internacional? Cualquier acción tomada por la gerencia para mejorar la probabilidad de que los objetivos establecidos sean alcanzados es control. El sistema de control es la integración o el conjunto de los componentes o actividades que son usados por la organización para alcanzar sus objetivos y metas. Eso es control ahora. Los controles existen y son usados para asistir a la gerencia en el logro de sus objetivos primarios, con información financiera y operaciones confiables, creíbles y relevantes, con efectividad y eficiencia en la aplicación de recursos para salvaguardar los activos, cumplimiento de leyes y normativas, identificación de exposiciones al riesgo y establecimiento de estrategias para su control, establecimiento de objetivos y metas operacionales. ¿Cuáles son los asuntos claves que se deben evaluar y por qué? Los objetivos, ya que por sí mismos son motivos de revisión. Entonces, ¿cuáles son los asuntos claves que deben evaluar y por qué? Esto va a venir en el examen, chicos, ¿ya? Los objetivos son los asuntos claves que hay que evaluar y ya sea por sí mismo son motivos de revisión. Los objetivos son aquellos no metas,
bueno, que se tienen que dar cumplimiento para que se pueda verificar si estamos yendo por el norte correcto, ¿no? Están de acuerdo con la misión, se basan en la información precisa, son acordes con las regulaciones aplicables, cubren las necesidades de la sociedad. Ok, continuemos. Son acordes con las regulaciones aplicables, cubren las necesidades de la sociedad. Todas esas respuestas es cuando realmente se cumplen esos objetivos, ¿no? Después, en este sistema COSO también te habla sobre los tipos de control, ¿no? Se diseñan para cumplir varias funciones, ¿no? Hay el sistema preventivo, el tipo de control preventivo, detectivo y correctivo y directivo. El preventivo anticipa obviamente los eventos, ¿no? El detectivo identifica los eventos en el momento que se presentan. El correctivo asegura que las acciones correctivas sean tomadas para revertir un evento no deseado. Y el directivo es el que posibilita monitorear los resultados de la empresa en su conjunto y de las diferentes áreas claves en que se pueden segmentarlas. Está más orientado al seguimiento de los indicadores, obviamente, ¿no? El directivo es gerencial, ¿no? Acá te comienza a hablar, los controles preventivos son más rentables, deben quedar incorporados en los sistemas y evitan costos de corrección o reproceso. Los detectivos son más costosos que los preventivos, miden la efectividad de los preventivos, algunos errores no pueden ser evitados en la etapa preventiva, incluyen revisiones y comparaciones y se tienen que hacer conciliaciones, confirmaciones, conteo físicos de inventarios, análisis de variaciones, técnicas automatizadas y por último el límite de transacciones, password, edición de reportes y auditoría interna. Los controles correctivos o las medidas correctivas son acciones y procedimientos de corrección y la documentación y reportes que informan a la gerencia supervisando los asuntos hasta que son corregidos y solucionados. Tiene que existir una comunicación informando a la gerencia. Los controles directivos son los preventivos, detectivos y correctivos se focalizan en evitar eventos no deseados. Y los directivos son acciones positivas a favor de que sucedan ciertos acontecimientos que favorecen el control interno, una política de contratación de un director financiero, por ejemplo. La compensación del control, ¿no? Acá está, la organización aplica los 4 tipos de control compensándolos adecuadamente. O sea, el modelo de COSO plantea que los 4 tipos de control sean planteados paralelamente, que el preventivo, el detectivo, el correctivo y el directivo sean en paralelo utilizados en una organización. Mediante qué monitoreo, por ejemplo ¿no? Descripción del control, acá tienes 3 tipos de control, por ejemplo, que estamos haciendo, el preventivo, detectivo y correctivo a la vez, ¿no? Y esto es lo que dice, asignación de funciones es un preventivo, capacitación en control interno, un preventivo, pero aquí, por ejemplo, automatización de transacciones también es un detectivo, ¿no? Evaluación de riesgo también, registro de transacciones, salvaguarda y acceso restringido a los activos, ¿correcto? Entonces, esto es el modelo COSO, que trata de que en la organización existan todos los sistemas o los tipos de control a la vez. Y con eso se va eliminando probabilidades, ¿no? Por ejemplo, ningún sistema de control interno elimina la posibilidad de error. Eso es de hecho, ¿no? Los controles son diseñados y ejecutados por el personal. Las personas son falibles y están sujetas a presión. Nunca se puede eliminar completamente la posibilidad de error. Se disminuye la probabilidad, pero no se elimina. Los beneficios de este tipo de control interno pueden ayudar a la gerencia, se consideran medios que favorecen el logro de metas y objetivos, y es un medio que integra al personal con los objetivos, ayuda al personal a medir su desempeño y mejorarlo, ayuda a evitar las tentaciones de fraude y facilita a los directores demostrar cómo han aplicado los recursos y logrado los objetivos. Los modelos de control interno. ¿Qué ofrecen los nuevos modelos de control interno? Bueno, ofrecen nuevas ideas, nuevos enfoques, concepto de clientes, efectividad de los controles, cambios en los estándares de auditoría, y aquí vamos a hablar un poquito sobre el control interno modelo COSO, que está en inglés, ¿no?
Se conoce como COSO al documento, bueno, ahí está, Internal Control Integrated Framework, editado por el Comité de Sponsoring en Estados Unidos. Y bueno, eso es lo que significa COSO a grandes rasgos, ¿no? El modelo COSO fue practicado aquí está, en 1985 en una comisión de auditores, ¿no? En 1987 se publica el primer informe que convoca al estudio para desarrollar un marco común de control interno. Este informe, titulado, como ven ahí, Internal Control Integrated Framework, es publicado en el septiembre de 1992. Es el estándar internacional más reconocido como marco de control interno. Ya, este control interno COSO es un marco integrado que habla sobre el control interno. Algunos modelos, y algo hablaremos sobre esto. El enfoque de COSO como del marco de control interno es definido como un proceso efectuado por el directorio de una entidad, la gerencia y otro personal, diseñado para proveer una seguridad razonable relacionada con el logro de los objetivos en las siguientes categorías: efectividad y eficiencia de las operaciones, confianza en los reportes financieros y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Este modelo COSO identifica 5 componentes de control interno que requieren estar establecidos e integrados para asegurar el cumplimiento de cada uno de sus objetivos. Primero, define el control interno. Como COSO, es una multitud de procesos por los que están orientados hacia un fin, pero no es un fin en sí mismo. El control interno es llevado a cabo por personas, no es solo manuales de políticas y formularios, son las personas a todo nivel jerárquico. Control interno provee solo de certeza razonable, no absoluta, a la gerencia y el directorio. O sea, en conclusión, dice este modelo de que no solamente provee de información financiera, sino que también provee de ineficiencias, errores, fraudes, etc. La definición de control interno del modelo COSO está relacionado con la consecución de objetivos en una o más categorías independientes que se intersectan. La definición de control interno para efectos del análisis del control interno: los objetivos pueden ser categorizados en existencia y ocurrencia, totalidad, derechos y obligaciones, evaluación o asignación y presentación y revelación. Ese es en el tema financiero. En el tema operacional tenemos efectividad, eficiencia, desempeño y rentabilidad. Y en el tema de cumplimiento se encuentran las leyes y las regulaciones. El control interno tiene niveles de madurez dentro de la estructura de control interno. El primer nivel es no confiable, es un ambiente impredecible, donde las actividades de control no existen y no están diseñadas. El nivel 2 es informal, dice este autor o el creador de COSO. Las actividades y controles de divulgación de la información existen y están diseñados, pero no están adecuadamente documentados. Los controles dependen básicamente de las personas y no hay un entrenamiento formal ni comunicación de las actividades de control. En cuanto al nivel de madurez 3, estandarizado, ya existen actividades de control y están diseñadas, y las actividades de control han sido documentadas y comunicadas a los empleados. Las desviaciones de las actividades de control probablemente no sean detectadas. Y 4, el monitoreado, controles estandarizados en la preparación y diseño de los reportes a la gerencia. Pueden utilizarse herramientas en una forma limitada para soportar las actividades de control. Y el último nivel, el nivel 5, el optimizado, una estructura integrada de control interno con un monitoreo en tiempo real por la gerencia, así como mejoramiento continuo, autocontrol, y se utilizan herramientas para soportar las actividades de control
que permiten a la organización efectuar cambios rápidos a las actividades de control si es necesario. ¿Cuál es el grado de madurez que observamos en nuestra organización? Bueno, acá ya vienen casos prácticos, ¿no? Hasta aquí ha venido un poquito explicando este tema del sistema COSO, es un sistema de control, ¿no? Y hasta la diapositiva 38 es donde entraría, perdón, 38. Ajá, claro, viene un caso práctico, ese caso práctico no va a venir, pero lo que sí va a venir es lo siguiente, ¿no? Acá, por ejemplo, hablan sobre los componentes del control interno, ¿no? El control interno consta de 5 componentes, ya lo hemos visto, ¿no? A nivel del ambiente control, ahí están los factores, componentes y objetivos del ambiente control. Acá está integridad, valores éticos, compromiso, competencia, comité de auditoría. Todo eso sí va a venir, ¿sí? Lo hemos visto en la clase anterior a nivel menos, pero estos son los... los 5 componentes, ¿no? Y ahí vamos a ver cada uno de los componentes del sistema COSO, ¿no? Este está referido, por ejemplo, al ambiente de control. Según COSO, está referido a atributos que incluyen la integridad, valores éticos, habilidades y el ambiente en que esto se desarrolla. Y en ambiente de control, ¿cuáles son sus factores, ¿no? Los componentes y objetivos. Aquí está. ¿Ya? Integridad, compromiso, comité de auditoría, filosofía, estructura organizativa y asignación de autoridad y políticas. Bueno, en el ambiente de control hay que hablar sobre el código de conducta, ¿no? Que también lo hemos hablado, pero estamos ahorita hablando el sistema COSO, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que involucra el código de conducta? Integridad, valores éticos, habilidades y ambiente. Y es el punto de partida de la organización, y es el motor de la organización, y son las reglas esperadas de comportamiento para toda la organización. Dentro del ambiente de control hay una preparación para el código de conducta. Para tener éxito, un código de conducta debe tener todo el apoyo de la gerencia y del cuadro directivo, ¿sí? Bueno, continuamos. Después tenemos que el contenido de un código de conducta es un entendimiento y conocimiento de la cultura corporativa. Son factores que van a determinar lo que es apropiado para el código, y los puntos sugeridos son que deben ser mandatarios, altamente recomendables y deseables. Los puntos mandatarios, tono desde lo alto, un mensaje, responsabilidad de los empleados, cortesía en los negocios, conflictos de intereses, control y uso de los activos, registros contables y reportes, viajes, información interna, confidencialidad, contribuciones políticas de contribuciones, oportunidad equitativa del empleo y cumplimiento con el código de conducta. Dentro del ambiente de control, altamente recomendables, incentivos en los negocios con el gobierno, inteligencia competitiva. Y dentro del ambiente de control también los deseables serían actividades políticas, medio ambiente, y bueno, el tema de acoso sexual a veces es insistente, ¿no? También habla sobre la administración de un código de conducta. Estamos en ambiente de control, según el sistema COSO. Y el código de conducta tiene que ser más o menos: pensamos o somos más éticos, estamos en problemas. Debemos asumir que seamos más éticos porque es lo correcto. Y ahí intervienen otros papeles, ¿no? Para poder establecer el tema de los valores. La cultura organizacional, ¿no? Es la experiencia, no es lo que nos ocurre a nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que nos ocurre. Eso es un poco hablando de cultura organizacional. Y ahí entran otros temas, ¿no? Para poder hablar de ética, tenemos que hablar de cultura, ¿no? De cultura organizacional. Pero hasta ahí vamos a llegar
en el tema de ambiente de control hasta la diapositiva número 50, es donde va a entrar el examen. Este es el caso de lo que hablamos exactamente al principio, actividades de control. Pero ¿qué pasa cuando ya hacemos actividades de control a nivel gerencial? ¿No es cierto? Esto es a nivel de control interno, pero también existen actividades de control a nivel gerencial y es la que vamos a hacer diapositiva. El control gerencial también es importante para el control interno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles las características de este control? Está enfocado a las políticas, prácticas y procedimientos para administrar las operaciones de la entidad. Se basa en el proceso administrativo. Utiliza un sistema para presentar informes y medir, monitorear el desarrollo de las actividades. Los objetivos de este control interno gerencial es promover la efectividad, eficiencia y economía en la ejecución de las operaciones, asegurar la validez y confiabilidad y oportunidad de las informaciones financieras y no financieras, proteger y conservar los recursos, cumplir los requerimientos y restricciones establecidas por las leyes. El control interno gerencial tiene pasos básicos. Tiene que establecer metas, normas y objetivos según el criterio, ¿no? Analizar el rendimiento y evaluar los resultados comparando, tomar acciones correctivas, ¿no? Este control gerencial o interno gerencial tiene elementos: plan de organización, planeamiento de actividades, políticas, procedimientos operativos, personal, sistemas contables y información financiera. Este primer punto que si vamos a hablar de el plan organizacional, a ver, vamos a el plan organizacional es el pilar del sistema de control interno gerencial, puesto que a través del mismo se delimitan las funciones, responsabilidades y en general se establece la cultura interna de una compañía. Ese es el plan organizacional. En toda entidad siempre hay un plan estratégico institucional, se llama en el Estado. Y también este plan estratégico ahora se está dando hace muchos años también en las entidades privadas. Y comienza con un plan organizacional, que es ¿no? Este plan organizacional tiene que estar comenzando por definir qué cosa es una estructura formal que contiene y delimita funciones, cargos y responsabilidades y está representado por una estructura organizacional, y esta estructura organizacional a la vez tiene que estar respaldada por un organigrama, ¿no? Que es la estructura organizacional más tradicional. Y este organigrama tiene que contener funciones, actividades fundamentales para cumplir con los fines de la entidad. La integración de funciones y actividades en unidades orgánicas, la jerarquización de la autoridad de manera que los grupos de individuos o los individuos separados actúen coordinadamente y guiados por claras líneas de responsabilidad, identificación de áreas claves y líneas de información. O sea, todo parte por una buena distribución en el tema funcional a nivel organizacional, tipo estructura organizacional, como es el caso del organigrama. Aspectos que se deben tener en cuenta para un buen organigrama o estructura organizacional, ¿no? Tiene que tenerse en cuenta la independencia de las unidades operativas, sin que esto afecte los canales de comunicación dentro de la entidad, efectividad de una adecuada segregación de funciones. Se tiene que fijar líneas de responsabilidad y delegar autoridades de manera adecuada.
Asimismo, mostramos un ejemplo de un organigrama donde se puede visualizar que en la parte superior se encuentran todos los directores. Seguidamente tenemos los administradores o jefes o directores de algunas subáreas, y de ahí vienen los responsables, ¿no?, de cada área. Este segundo punto, que es el planteamiento de las actividades, se orienta a determinar las necesidades de la entidad, ¿no es cierto? Y aquí es donde viene... Tenemos dos partes, ¿no? O sea, obviamente el sector privado y el sector público son diferentes. En el caso del sector público, después de elaborar sus planes y proyectos, debe considerarse los siguientes aspectos, ¿no? 3 aspectos: los fondos autorizados, las limitaciones y restricciones impuestas por la ley, primero. 2, la necesidad de llevar a cabo todos los programas y proyectos y operaciones de acuerdo a los criterios de eficiencia y economía. Y 3, la necesidad de cautelar que todos los recursos asignados sean utilizados en forma correcta y en los fines para lo que fueron autorizados, ¿no es cierto? Y el sector privado tiene que haber un proceso administrativo y los elementos específicos que forman parte de su funcionamiento. Como verán, es diferente. En el sector público hay mucho más, si queremos llamar así, más burocracia, que en muchos casos provoca que muchas de las normas establecidas sean trastocadas, ¿no? En cambio, en el sector privado, la cuestión es mucho más práctica. ¿Ok? Listo, sigamos entonces. El tercer punto son las políticas, ¿no? Establecer la política por escrito y organizada en forma sistemática y en guías o manuales, ¿no? Comunicar la política a todos los funcionarios y empleados de la entidad, cuyas obligaciones contribuyan al logro de sus objetivos. Elaborar la política en concordancia con la normatividad correspondiente. Revisar la política en forma periódica debido al cambio de las circunstancias. Procedimientos operativos es el cuarto punto que tiene que contener este plan. Acá está el procedimiento operativo, conceptos, métodos utilizados, series cronológicas, relación con políticas, ¿sí? Acá están dentro de los métodos utilizados. Tenemos a los manuales de procedimientos, y estos manuales de procedimientos tienen objeto, alcance, proceso, flujograma, responsabilidad y otros. Dentro de los planeamientos o las series cronológicas, que está acá en la parte derecha, tenemos los planteamientos, arquitectura de trabajo, temporalidad, objetivos de corto plazo y evaluación del alcance. Las políticas y procedimientos tienen que ser eficientes y económicas, y tienen que ser sometidos a evaluaciones periódicas mediante criterios estandarizados y una supervisión y control permanente. El quinto punto es el personal. Tiene que haber personal capacitado, idóneo para ejecutar los procedimientos, en tanto que un ambiente de autocontrol. Las organizaciones requieren de personal idóneo para tales labores. Las características tienen que ser idóneo, tienen que ser capacitación permanente y responsables. Los elementos tienen que haber un entrenamiento continuo, eficiente, con integridad y ética y retribución. El sexto punto de este planteamiento es debe contar con sistema contable e información financiera. Proporcionar la información financiera necesaria a fin de evaluar razonablemente las operaciones ejecutadas. Las características
del sistema contable está orientado a reunir, analizar, clasificar, registrar e informar sobre las transacciones realizadas en un periodo determinado. Generación de información financiera orientada hacia la toma de decisiones que vayan en la consecución de los objetivos y metas organizacionales. Los criterios para la presentación de la información financiera. Ya entramos un poco a lo que es la documentación, ¿no? Que son cuatro puntos: información relevante, segregación de funciones, costo-beneficio y que tienen que ser comparativos. El control administrativo, ¿qué es? ¿No? Es una herramienta de trabajo, proceso a través del cual se tratan de alcanzar los objetivos y metas comunes con la ayuda de personas y cosas mediante el desempeño de la planeación, organización, dirección y control. Sí sabemos que la administración tiene 4 etapas, ¿no? Planeación, organización, dirección y control. Ya. Listo. Estas 4 etapas son las 4 etapas de la administración. Se planea, se organiza, se dirige y se controla. ¿Ya? El concepto, según este enfoque del control, ¿no? Es una etapa primordial en la administración. Estamos hablando del control gerencial. Pues aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización y no existe un mecanismo que cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico. A fin de incentivar que cada uno establezca una definición propia del concepto, se revisará algunos planteamientos de varios autores estudiosos del tema. Por ejemplo, Robert Buchel dice: el proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias. George Terry: el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorización y, si es necesario, aplicando medidas correctivas de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. Bueno, acá ya se comienza a hablar sobre administradores de proyectos, el MS Project, que son softwares incluso, ¿no? Elementos básicos del proceso administrativo. Eso sí creo que lo hemos visto, ¿no? Lo que pasa es que la administración tiene un proceso y ese proceso tiene 4 etapas, ¿no? Que son, Henry Fayol es uno de los autores en el tema de teoría de administración, que planteó este modelo, ¿no? De proceso administrativo. Y dentro de ese modelo tenemos la última etapa, que se llama el control. Y ese control va más que todo a la parte gerencial, ¿no? Por eso es que nos atrevemos a hablar sobre este proceso administrativo. Obviamente se realiza bajo también el tema del medio ambiente, ¿no? Tienen factores externos y factores internos, económicos, sociales, políticos y tecnológicos, los externos, y los internos: mercado, producción, recursos humanos, contabilidad y finanzas. Ahí está. Frederick Taylor y Henry Fayol fueron 2 autores de la teoría administrativa, y combinados ellos hicieron posible de que este proceso pueda ser considerado como una teoría. Se llama el proceso administrativo, ¿no? Muy bien. Hablaba un poco sobre los tipos de empresas también, de comercialización, de transformación, de servicios, y qué ideas había para poder plantear este proceso. Ahí nació todo, ¿no? La planeación va con las ideas, las cosas con la logística, la organización, y las personas van con dirección y control. Todos bajo un objetivo común. Bueno, la planeación es fácil, ¿no? Porque ahí tienes que hacerte miles de preguntas. Cómo hacerlo, dónde hacerlo, y etcétera, ¿no?
ahí viene la planeación. Hay un proceso de planeación, estableces metas, defines situaciones actuales, identificas oportunidades y obstáculos, verificas si hay factores internos y externos, desarrollas planes de acción, entre otros. Y acá comienzas a hablar sobre los planes, ¿no? Sobre la planeación primero, el tipo de planes, pero lo que vamos a abreviar un poco porque, bueno, obviamente la planeación, como ves, está formada por bastante parte de proyección, eso no va a venir. Después viene la etapa de la organización, que es donde se coordinan las actividades de la empresa para alcanzar los objetivos propuestos, que todas las áreas de la empresa unan sus esfuerzos para el bienestar de esta. Bueno, y ahí se habla de combinación de trabajo, de definición de trabajos, división del trabajo, ¿ok? Y después viene dirección, ¿no? Dirección, que es la última parte, penúltima parte. La habilidad para guiar, motivar. Hay tipos de dirección: autocrático, democrático, o dejar hacer, dejar pasar. La dirección, los elementos de la dirección, aquí están. Bueno, y acá llegamos a lo que queríamos hablar, ¿no? Estamos hablando de control. Esta es en la parte de este proceso o esta implementación de este sistema de Henry Fayol y de Frederick Taylor. No estaba contemplado todo el tema que tenía que ver con el sistema de control interno, en este caso gerencial, ¿no? Y acá vamos a hablar un poco de este control a nivel gerencial. Consiste en la medición y corrección del rendimiento de los subordinados a fin de asegurar que se alcancen los objetivos trazados, señalar debilidades y errores para que no se repitan, es decir, visualizar dónde, cómo y por qué se provocó el error. El control implica la existencia de planes. Y los elementos del control para este autor administrativo son estos: cantidad, calidad, tiempo y costo. Los objetivos del control es asegurar el cumplimiento de la ejecución de conformidad con el rumbo, ¿no? Asegurar la capacidad de ejecución. Y el control exige verificar, corregir y reprogramar. Verificar sistemáticamente lo realizado versus lo programado. Corregir oportunamente para evitar desvíos y recuperar capacidad de ejecución. Y reprogramar para mantener metas originales o mejorarlas. El control de ejecución de proyectos es más riguroso el tema, pero también se da ese control, ¿no? Dentro de este control, esta etapa de control del proceso administrativo, también se practican tipos de control relacionados con el trabajo, ¿no? Para el desempeño, para salvaguardar activos, limitar el ejercicio de autoridad, planear y programar operaciones por niveles y motivacionales. Los tipos de control de uso común en la actividad gerencial es control de cantidad, control de calidad, control de tiempo, control de costos, control de presupuestos, control de inventarios, control de auditorías, controles administrativos, control en general. En el proceso de control, en la parte de la parte administrativa, según la teoría de Henry Fayol, establece estándares, aplica estándares, compara lo real con el estándar, aplica medidas correctivas y retroalimenta. El tipo de control administrativo son los siguientes, similares a los nuestros, pero básicamente están orientados a la prevención, al control concurrente y al control posterior. Y bueno, y aquí habla sobre el control preventivo, el control concurrente y el control posterior. Y bueno, acá hay una teoría según Tom Haverel. Las fuentes de control básicas son 4. ¿Cuáles son las fuentes de control según Tom Haverel? Grupos interesados, la organización misma, los grupos y los individuos. Las fuentes de control: el control de los grupos interesados se refiere a las presiones externas que recibe la empresa para que modifique ciertas conductas. Ejemplos de este tipo de fuentes son los sindicatos, organismos gubernamentales,
clientes, proveedores, accionistas y otros. El control organizacional se refiere a las reglas y procedimientos formales, ya sea preventivos o correctivos de desviaciones de los planes y el cumplimiento de los objetivos deseados. El control grupal se refiere a las reglas, normas, valores que comparten los miembros de un grupo y mantienen mediante premios y castigos, como por ejemplo retirar la voz y voto a un miembro del grupo, elegirlo representante a otros grupos o ante otros grupos. El autocontrol individual consiste en los mecanismos orientadores que operen en un individuo o persona, ya sea en forma consciente o inconscientemente. La llamada ética profesional constituye un punto de partida muy importante para el autocontrol individual. Listo, esto sería lo que tenemos que ver con la parte de control, técnicas de control. Hay técnicas presupuestales, técnicas no presupuestales y técnicas modernas. En la parte gerencial ya hablan sobre la ingeniería de procesos, por ejemplo. Es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras rendimiento en costos, tiempo, calidad y servicio. Ya hablan sobre pasos para conseguir control interno financiero, sobre la planeación, valoración, ejecución y monitoreo. Analizan procesos, ¿no? Y 4 principios de la reingeniería de proceso. Y como verán, el control gerencial es muy parecido al control interno, pero está muy relacionado con el control administrativo, como hemos visto, ¿no? Vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado. Primero de acá, del control gerencial, para que no está más fresco. Acá comenzamos hablando sobre qué significaba el control interno gerencial, cuáles eran los objetivos, los pasos, los elementos. Y estos elementos del control gerencial eran 5, ¿no? Primero tenía que tener un plan organizacional. Bueno, obviamente hablamos de organigrama, de estructura organizacional. Acá pusimos un ejemplo. El segundo elemento era el planeamiento de actividades, a qué se refería, que era diferente al planeamiento de actividades del sector público que del sector privado. El tercer elemento en el control gerencial interno eran las políticas. ¿Qué significaban las políticas? Había que establecerlas. El cuarto elemento era que había que establecer procedimientos operativos. Estos eran los métodos, las series, las políticas. El quinto elemento era el personal. Tenía que ser idóneo, capacitado y responsable. El sexto elemento era el sistema contable e información financiera. Y estos tenían ciertas características, ¿no? Acá, por ejemplo, primordial que este sistema contable esté orientado a reunir, analizar, clasificar, registrar e informar sobre las transacciones en un periodo fiscal determinado, y la generación de esta información financiera debería estar orientada hacia la toma de decisiones que vayan a la consecución de objetivos y metas organizacionales. Esos eran los 6 elementos del control interno gerencial. ¿Y qué criterios se utilizaban para la presentación de información financiera? Eran 4. Información relevante, segregación de funciones, costo-beneficio y comparativos. Después de ahí ya entramos al control administrativo, ¿no? El control administrativo de plano, ya primero planeas, pero en la parte administrativa está muy relacionado con la administración propia, ¿no? Y dijimos que este control administrativo era, acá está, todas las instituciones tenían este control administrativo, acá es el concepto, que era muy general, ¿no? Y que estaba muy relacionado con la parte de ejecución, ¿no? Acá está. El control es una etapa primordial en la administración, pues aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada, o sea, un organigrama, un diseño organizacional y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es su situación real si la organización y no existe un mecanismo que cerciore e informe de los hechos. O sea, en el tema del control administrativo está muy relacionado con la parte ejecutora, ¿no? Entonces hemos hablado del control gerencial, pero ahora vimos el control administrativo, que es el que alimenta al control gerencial, ¿no es cierto?
Y ahí viene, de todas maneras, tendríamos que hablar sobre Henry Fayol y Frederick Taylor, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el control administrativo está relacionado con la administración y por ende tiene que estar relacionado con el proceso administrativo. Estos dos autores, Henry Fayol y Frederick Taylor, descubrieron una teoría que o inventaron o idearon esta teoría del proceso administrativo. Toda entidad tenía que pasar por este proceso administrativo, por la planeación, primero planear lo que va a hacer, la organización, que es la ejecución, la dirección, que es el momento que se está, organización es primero establecer una organización, y después dirección es ejecución y control es la supervisión de lo ejecutado, ¿no? Y bueno, acá está la importancia de este proceso administrativo, que son los dos autores, Henry Fayol y Frederick Taylor, que me imagino ustedes lo deben haber estudiado, ¿no? Que es la teoría de la administración científica, y Henry Fayol tiene la teoría de la administración, ¿ya? Y dentro de esas fases, si queremos llamarle, del proceso administrativo, está el control, como lo vemos acá. Entonces, a ese control es que nos referimos, ¿no? Bueno, la planeación, obviamente toda empresa tiene que planear, definir por anticipado qué va a hacer, etcétera. Ahí está, pero el proceso de planeación tiene estos factores en la administración, primero, ¿no? Establece metas, define situaciones, identifica oportunidades, factores internos y externos y desarrolla los planes. Ahí están los planes que son, según Henry Fayol y Frederick Taylor, ahí está la agrupación o clasificación ordenada, qué tipo de planes usan, de uso común, objetivos, propósitos, estándares, misiones, políticas, estrategias y presupuestos. ¿Qué factores afectan a la planeación? Los giros de la empresa, mercados, regulaciones, leyes, conflictos, otros. ¿Qué tipos de decisiones se toman en la planeación? Programadas, no programadas, cuantitativas y no cuantitativas. Los tipos de planes pueden ser físicos, geográficos, funcionales, generales, correctivos, en tiempo corto, mediano y largo plazo. Estamos en administración. Tipos de planes de uso común, pronósticos, reglas, procedimientos, métodos, programas, proyectos y sistemas. Organizar es coordinar actividades para alcanzar los objetivos propuestos. Y ahí están los procesos de organización. Y finalmente llegamos a, la dirección es la habilidad para guiar y motivar a las personas. Acá se ejecuta, ¿no? Es el tipo de dirección, ahí está. Y llegamos al control, ¿no? Que es la última fase del proceso administrativo según estos dos autores. ¿Qué consiste en el control administrativo? Consiste en la medición y corrección de rendimiento de los subordinados a fin de asegurar que se alcancen los objetivos trazados. Es muy similar al control interno. Señalar debilidades y errores para que no se repitan, es decir, visualizar dónde, cómo y por qué se provocó el error. Y el control implica la existencia de los planes. El control, elementos del control para el proceso administrativo: cantidad, calidad, tiempo y costo. Los objetivos de este control: asegurar el cumplimiento de la ejecución, asegurar la capacidad de ejecución, y el control exige verificar, corregir y reprogramar. ¿Ok? Y el control o los tipos de control están relacionados con el trabajo para el desempeño, salvaguardar los activos, limitar el ejercicio de autoridad, planear y programar operaciones por niveles y motivacionales. ¿Qué tipo de control es de uso común en la parte administrativa? Todos los controles. Control de cantidad, calidad, tiempo, costo, presupuesto, inventarios, auditorías y todos los que puedas inventar. El proceso de control: establecer estándares, aplicación de estándares, comparar lo real con el estándar, aplicación de medidas correctivas y, por último, la retroalimentación. Acá en el control administrativo es mucho más rápido el tema de la medida correctiva y la retroalimentación, porque se hace ubicando la desviación y se corrige esa desviación. Los tipos de control también igual, en la parte administrativa hay control preventivo, control concurrente y control posterior, también lo hacen, ¿no? Y bueno, acá te explican un poco a qué se refieren, ¿no? Estos. En la administración, según este autor, también hay fuentes de control, ¿no? Son los grupos interesados, la organización misma, los grupos y los individuos. Y bueno, acá te explican el concepto de cada uno de ellos. Lo otro que hemos tenido el día de hoy ha sido lo que hablamos
como actividad de control, ¿no? Actividad de control, que es el tercer componente de los sistemas de control interno. Se habló sobre qué era. Primero había que hacer una diferenciación entre la valoración del riesgo y las actividades de control. ¿Para qué nos sirven estas actividades de control? Ahí estaba. ¿Qué son políticas y procedimientos? ¿Qué son revisiones de alto nivel? ¿Qué son funciones directas o actividades a nivel gerencial? Ahí están todos los conceptos que hemos visto, pero en conclusión vamos a hablar. ¿Qué cosas son las actividades de control? Son políticas y procedimientos, ¿no es cierto?, que tenemos que seguir a lo largo y ancho de la organización, y los procedimientos son conjuntos de tareas que de manera secuencial, lógica y relacionada permiten cumplir las políticas. Estas pueden ser orales y escritas, ahí están. Tienen un propósito, ¿no? Una revisión de alto nivel, control de objetivos, se comparan la información de presupuestos o versus la información actual. ¿Cuáles son esas funciones directas o actividades administrativas? ¿Qué propósito tiene? Ahí está. El procesamiento de la información, ¿qué propósito tiene? ¿Cuál es la práctica? ¿Cuáles son los controles fijos? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su propósito? ¿Y qué práctica? ¿Mediante qué lo realizamos? Los indicadores de desempeño, igual, cuál es su propósito. Esos son las actividades de control que normalmente hacemos, ¿no? Después de ahí pasamos al modelo de COSO, ¿no? El modelo de COSO diferencia el control interno del control administrativo, ¿no? Del contable, ¿no? El control interno administrativo es para alcanzar metas, ¿ya? Y el control interno contable es para verificar la información, dice, ¿no? Y acá te da un montón de conceptos o de referencias y te comienza a hablar actualmente internacionalmente qué significa control. Es cualquier acción tomada por la gerencia para mejorar la probabilidad de que estos objetivos establecidos sean alcanzados. Y el sistema de control es la integración o el conjunto de estos componentes para que puedan o actividades que son usados por la organización para alcanzar sus objetivos y metas. Bueno, los controles existen y son usados para asistir a la gerencia en el control de sus objetivos primarios, y esto es más o menos lo que se utiliza internacionalmente hablando ahora, ¿no? Y hay una pregunta, dice, ¿cuáles son los asuntos claves para que se deben evaluar y por qué? ¿Cuáles son los asuntos claves que se deben evaluar y por qué? Esto es una pregunta del examen. Los que están presentes y están viéndome y están escuchándome y han asistido van a saber que esto es una pregunta del examen. La respuesta son los objetivos, ¿ya? Bueno, y acá te habla sobre este sistema COSO, este modelo COSO te habla sobre algunos tipos de control: preventivo, detectivo, correctivo y directivo. El control preventivo, que son más rentables, ¿no? Y te comienza a dar cuál es más rentable. Al final determina el modelo COSO que la organización debe tener los 4 tipos de control: el preventivo, el detectivo, el correctivo y el directivo. Ya, esto es lo que debería tener una organización. Y aquí te da una guía de cómo es que tú tendrías que hacer ese tipo de control a la vez, ¿no? Y cuáles son los beneficios, qué es lo que te traen los nuevos modelos de control. Acá están nuevas ideas, nuevos enfoques, conceptos de clientes, efectividad. ¿Dónde nació el modelo COSO? En Estados Unidos, ¿no? Ahí está, Internal Control Integration Framework. ¿En qué año nació el modelo COSO? En 1985, ¿no? Y en 1987 convocan al estudio para desarrollar un marco común del control interno. Y finalmente, ¿cuándo es publicado? En 1992. Todos los que están escuchándome podrán enterarse que esto va a venir el examen de la próxima semana. Los que no me están escuchando, les cuento. Entonces, tenemos que el control interno es definido en COSO como un proceso efectuado por el directorio de una entidad, la gerencia y otro personal diseñado para proveer una seguridad razonable, ¿correcto? El COSO identifica 5 componentes de control interno que requieren estar establecidos e integrados para asegurar el cumplimiento de cada uno de ellos, ¿no? El control interno para COSO es una multitud de procesos por los que está orientado hacia un fin, pero no es un fin en sí mismo,
Bueno, acá te comienza a definir el control interno en su sistema COSO, en tu modelo COSO, ¿no? Y analiza el control interno, lo separa, operacionales, financieros y de cumplimiento, dice, ¿no? Y comienza a hablar sobre los niveles de madurez que debe tener este sistema de control interno. Los 5 componentes de COSO es los 5 componentes que hemos estado hablando nosotros, ¿no? Desde un principio. Pero bueno, sigamos. Entonces, bueno, eso es un ejemplo. El control interno consta de 5 componentes. Ahí está. El ambiente de control, que tiene factores, que son estos, que lo hemos visto, ¿no? La evaluación de riesgos. Bueno, y acá te habla del ambiente de control, de todo lo que, ¿no?, que hemos hablado ya. Ok, entonces esto es el ambiente de control. El ambiente de control dice, o seamos más éticos o estamos en problemas. Debemos asumir seamos más éticos porque es lo correcto, ¿no? Bueno, acá también ya entran en el tema de la cultura organizacional, ¿no es cierto? Comienza a definir lo que es este es el sistema COSO, pues, ¿no? Eso es todo lo que tiene que ver. Ok, esto es cultura organizacional, chicos. Ok. Hablando de la cultura organizacional, habla sobre el ambiente de control, ¿no? Vamos a poner un par de ejemplos solamente. A ver, el concepto de cultura organizativa de Shane, que es un judío, ¿no? La cultura organizacional es el patrón de premisas básicas que un determinado grupo inventó, descubrió y desarrolló en el proceso de aprender o resolver sus problemas de adaptación, externa y de integración interna, y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas y por ende de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas. En la propuesta de Shane, que está dentro del aspecto del ambiente de control, es para estudiar la cultura organizativa. Hay que estudiar primero la cultura empresarial y el liderazgo. Hay que definir la cultura organizativa, desarrollar un modelo de funcionamiento de la cultura, demostrar que la cultura puede explicar diferentes comportamientos individuales y grupales, de forma que el grado de eficiencia lograda demuestre que la cultura y el liderazgo son dos caras de la misma moneda, con un nexo de unión, la comunicación. Ya, entonces lo que te trata de decir el sistema COSO es de que el ambiente de control está tipificado bajo un código de conducta, y este código de conducta se basa en una cultura organizacional. Y obviamente no vamos a explicar todo, pero la cultura organizacional, mediante 2 ejemplos, básicamente está enfocada en tu naturaleza, ¿no? Como institución. Ahí es donde nace lo que es el ambiente de control. El primer nivel es de los artefactos visibles, que comprende el ambiente físico de organización, su arquitectura, los muebles, los equipos, el vestuario, dice. Son datos bastante fáciles de conseguir, pero difíciles de interpretarse, ¿no? Y ahí es donde empieza. El segundo nivel son los valores que se dirigen al comportamiento de los miembros de la empresa. Valores: felicidad, libertad, compromiso, respeto, confianza, responsabilidad, entusiasmo. O sea, el primer nivel son los aspectos activos, corrientes, ¿no? O tangibles o intangibles. Y el segundo nivel son los valores que dirigen el comportamiento de los miembros de la empresa, y estos son los valores, ¿ya? El tercer nivel es de los supuestos inconscientes, que revelan la forma como un grupo percibe, siente y actúa.
Estos supuestos son construidos a medida que se soluciona el problema eficazmente. Este nivel explica el porqué del comportamiento de las organizaciones y se subdivide en ¿cuál es la función del sistema cultural en la empresa? La integración de los comportamientos, de las ideas y de los valores. Los efectos positivos y negativos del liderazgo cultural. El círculo vicioso de la cultura, el círculo virtuoso de la cultura. Bueno, obviamente no vamos a explayarnos porque es un montón, pero básicamente el ambiente de control está basado en los valores, ¿no? Y en la cultura de una organización. Tenemos un ejemplo de la cultura Walt Disney, ¿no? Dice, la cultura de Walt Disney World. La cultura de Disney dice, cultura corporativa no son palabras en un manual de política, se trata de comportamientos observables. Selección de elenco. Si vamos a crear y a mantener una cultura que soporte a la marca Walt Disney World Resort, debemos reclutar y contratar individuos que crean en la visión de nuestra organización. Ellos deben estar dispuestos a aceptar la responsabilidad personal para ejecutarla de una manera consistente con la visión, dice Walt Disney. Las características de la cultura de Walt Disney World está basada en herencia y tradiciones, por ejemplo, ¿no? Los miembros del elenco tienen ambiente de trabajo amigable e informal, entrenamiento y reconocimiento. Valores compartidos, tratarse unos con otros con respeto, tratarse abierta y honestamente, compartir información, buscar, valorar y respetar diferencias entre compañeros del elenco. Comunidad, compromiso con la educación y con el entrenamiento familiar. O sea, como veremos, el tema del ambiente de control radica básicamente en la cultura organizacional y en la instalación de esa cultura organizacional en base a los valores, ¿no? Entonces es complicado que nosotros, como un país, no imposible, ¿no? Como un país que tenemos mucha cultura, pero bastante material por, como digo yo, por trabajar en cuanto a la instalación de culturas basadas en culturas de control, ¿no? En culturas de prevención. Me quedo con este mensaje de Walt Disney. Es un caso bastante significativo, ¿no? La cultura de Disney y mantenerla es todavía mi prioridad número 1, dijo Walt Disney antes de irse, y luego se lo dio a todos los CEOs de Walt Disney. En este caso tenemos a uno acá, ¿no? Que él mismo, o sea, todos los que trabajan en estas organizaciones como Walt Disney World tienen que estar convencidos de lo que están haciendo y también tienen que tener esa cultura y esa cultura en valores, ¿no? O sea, tienen que estar bastante convencidos de eso. Bueno, como verán, el sistema de control interno COSO ya analiza el siguiente factor, que es evaluación de riesgo, pero eso no lo vamos a ver. Solamente hemos visto el día de hoy lo que es actividades de control, ¿no? Ahí están las actividades de control. Bueno, con estas actividades de control nos vamos. Esta es la última clase del año 2020, 30 de diciembre del 2020. Listo, ha sido un placer haber compartido este año con ustedes el curso de auditoría financiera. Estamos 30 de diciembre del 2020 y hemos tenido la clase de actividades de control en el marco de los componentes del sistema de control interno. Hemos hablado del sistema COSO también, hemos hablado sobre el control administrativo, el control gerencial y obviamente las actividades de control. Vamos a parar aquí y vamos a hablar en interno sobre las tareas que vamos a dejar esta semana. Ha sido un placer haber estado el día de hoy con ustedes, 30 de diciembre del año 2020, sobre el curso Auditoría Financiera 1. La clase del día de hoy ha sido actividades de control, parte de los componentes del sistema de control interno. Hemos hablado sobre control administrativo, control gerencial y el modelo COSO. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por su asistencia. Bye bye.